Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a nuestra conferencia de esta comunidad de prácticas de educación integral de la sexualidad y tener como conferencista invitado a un querido colega y amigo que es José Roberto Luna. José Roberto, que es especialista en técnico en adolescencia y juventud de la División Técnica del UNFPA a nivel global en Nueva York. Pero bueno, José Roberto además es de Guatemala y durante muchos años es una persona que ha venido trabajando con nosotros en todo lo que es la educación integral de la sexualidad en la región. Así que él trabaja también, es docente en el diploma que tenemos de educación sexual integral, así que muchas y muchos que han hecho el diplomado lo conocen, trabajando en los temas de interculturalidad y educación integral en la sexualidad. Así que es un gusto que José Roberto haya aceptado darnos esta conferencia y la primicia, porque José Roberto nos va a dar aquí la primicia de un material que está elaborando, bueno, que ya está elaborado y aprobado, pero que todavía no salió, que es este material que tiene el título de Empoderamiento de las Niñas a través de la educación no formal. Y es un documento que nos pareció sumamente interesante cuando nos compartió y que puede ser de gran interés para nuestra región, porque justamente lo que hace es analizar las evidencias que existen de distintos enfoques para trabajar en el empoderamiento de las niñas. Y bueno, uno de los enfoques que va a trabajar tiene también que ver con la educación integral de la sexualidad. Así que nos parecía muy importante porque a veces uno cuando trabajamos en estos temas se mezclan enfoques o términos como si fueran lo mismo y José Roberto ha hecho un minucioso trabajo de ver estas evidencias, cuáles son las cuestiones, los aspectos que sirven y cuáles no en esto de trabajar el empoderamiento de niñas y adolescentes a través de la EIS, de la educación no formal. Así que José Roberto, te damos la palabra y muchas gracias. Gracias, Karina. Y bueno, sí, lo que les voy a compartir, como nos decía Karina, es un avance de una publicación que hasta el momento solo la tenemos en inglés y por eso pido de antemano disculpas de que algunas diapositivas van a estar en inglés, sin embargo nuestra conversación va a ser totalmente en español. Gracias, Karina, gracias, Diego. Con esta publicación lo que estamos queriendo hacer es dar elementos de análisis. Es en realidad una publicación analítica que revisa las evidencias, pero que revisa también los enfoques programáticos para el empoderamiento de las niñas adolescentes. Y otro elemento que tiene es que analiza también el potencial que tiene la educación no formal para llevar adelante estos programas. Entonces se sitúa en la educación no formal, pero obviamente estos enfoques van mucho más allá de lo que podemos hacer en los ámbitos no formales, ya que también pueden adaptarse al sistema educativo o a las estructuras institucionales. Entonces, y vamos a poner en el foco el empoderamiento y a las niñas, porque es la revisión que hago, y tengo que darles un antecedente de esta presentación y es que, por un lado, yo trabajo directamente con el programa global de UNFPA y UNICEF para poner fin al matrimonio infantil, que apoya directamente a 12 países alrededor del mundo, pero indirectamente apoya a cerca de 28 países y llega a un alcance de más de 54. Y entonces lo que he analizado a partir de los reportes que recibimos de todos los países es que en realidad hay una combinación de enfoques. Difícilmente vamos a decir que los países están realmente implementando un solo enfoque o un enfoque puro cuando se trata de abordar el empoderamiento de las niñas adolescentes. Y aquí les comparto esta foto de estas jóvenes, de estas adolescentes de Mozambique que están en espacios no institucionales, en espacios comunitarios, en espacios donde ellas pueden realmente implementar sus programas y están todos fuera de la escuela. Y algo con lo que empiezo esta publicación es esta referencia a Paulo Freire, que no intento leérselas. Es más, si ustedes tienen la libertad de leerla, pueden hacerlo, pero lo esencial del pensamiento de Freire que recupero en esta publicación es que no podemos decir que los procesos educativos son neutrales.
Cada proceso educativo tiene un porqué, tiene una fundamentación no solo teórica, sino política detrás. Y entonces cuando yo sitúo esta publicación a hablar del empoderamiento de las niñas, adolescentes, aunque también esto se puede aplicar no solo a las niñas, sino a grupos mixtos de adolescentes, pero en particular aquí hay un énfasis en ellas, tiene que ver con la necesidad de buscar cómo la educación no formal puede ser una plataforma para ayudar a generar procesos educativos que nos muevan hacia lo que Freire llama la práctica de la libertad. Cómo las personas a partir de pasar por estos procesos de empoderamiento pueden no solo tomar control sobre su propia vida, sino sobre la transformación de sus comunidades, de su entorno y obviamente, eventualmente, de su propio país y de su propio mundo. Entonces, parto de este reconocimiento de la educación como un espacio de poder, pero también un espacio que puede movilizar la transformación. Entonces, si seguimos, solo permítanme. Y aquí trato de responder, y por qué, y puede estar que ya esta pregunta esté inclusive en nuestras mentes. ¿Por qué si estamos hablando si estamos hablando de empoderamiento, esta publicación se centra en las niñas? Bueno, yo acá les traigo esta gráfica que tenemos en otra nota técnica del programa global sobre matrimonio infantil, donde analizamos las distintas determinantes de exclusión y de relaciones de poder a las que se enfrentan particularmente las adolescentes y las niñas. Y no podemos negar que, si bien es cierto, en general las personas jóvenes pueden vivir exclusión con base en el adultocentrismo como relación de poder, cuando se trata de reconocer las condiciones en las que las niñas adolescentes crecen o se desarrollan hacia la edad adulta, ellas se encuentran no solo ante situaciones de pobreza, pero además de mucha precariedad, porque las niñas van a tener además, y las adolescentes, la carga del trabajo doméstico o del cuidado, ya sea de sus propios hijos o de sus hermanos. Y además suelen haber, inclusive si nos vamos a un nivel mucho más profundo, hasta la violencia simbólica, cuando por ejemplo en las aulas se asume que las mujeres no son buenas, por ejemplo, para campos como la matemática. Y entonces todo un entramado, no solo de poder, sino de estereotipos que van determinando las posibilidades que ellas van a poder tener de desarrollo. Se enfrentan a exclusión y discriminación por múltiples razones, y lo vemos desde una perspectiva interseccional. La exclusión geográfica. Nos encontramos, por ejemplo, la evidencia nos muestra cómo las niñas, al momento de la menarquia o el inicio de la menstruación, suelen quedarse fuera de los programas públicos o de los programas de empoderamiento, porque muchas familias las sacan de la escuela inmediatamente con el cambio y con el desarrollo hormonal y sexual por el miedo a los embarazos y como una medida de protección, pero sabemos que esta medida aparente de protección las va a dejar en realidad desprotegidas. Las niñas también tienen una serie de condiciones específicas de inseguridad y de fragilidad a las que se enfrentan cuando, por ejemplo, hay desastres naturales, situaciones de conflicto, desplazamientos, emergencia. Encontramos, por ejemplo, cómo el matrimonio infantil, la violación sexual se incrementa en situaciones de emergencia, de desplazamiento forzoso, cuando están en campos, por ejemplo. Y entonces, y si a esto le sumamos todo el análisis macro de las relaciones de poder, el sexismo que se experimenta, el racismo, el heterosexismo, el clasismo, todo esto va a ir llevando a una serie de exclusiones. También hay evaluaciones globales que han mostrado cómo las inversiones en el desarrollo a quienes han dejado fuera durante muchas décadas es precisamente a las niñas. Si en general a la población joven no se le ve como objeto o sujetas de la política pública, a las niñas mucho menos. Entonces, esta publicación invita a pensar en el empoderamiento de las niñas en la educación no formal. ¿Y por qué la educación no formal? Bueno, esto también, otro antecedente de esta publicación, es que en 2019 se celebró en Río de Janeiro el Foro Global sobre Educación No Formal, que convocó a personas de todo el mundo y que nos ponía de nuevo de manifiesto o nos hacía un llamado global a cómo los programas de educación no formal, entendidos como procesos planificados y estructurados,
pero que se diseñan para que los jóvenes y las personas puedan adquirir no solo habilidades y competencias, pero estos programas tienen una característica, y es que actúan, ocurren o se desarrollan fuera del currículo educativo formal, y eso nos da muchísimas libertades. En esta declaración de Río sobre la educación no formal de 2019, se hace un llamado y se reconoce esta definición de la educación no formal, que proviene principalmente del Consejo de Europa y que ha sido asumida por lo que se llama a nivel global como la unión de los 6 grandes, podríamos decir, de Big Six, se dice, es una alianza donde están, por ejemplo, los Scouts, donde están las chicas guía, donde están las 6 organizaciones globales más grandes que trabajan en educación no formal alrededor del mundo. Se adopta de nuevo esta definición originalmente elaborada en el seno del Consejo de Europa, pero además se le suma el elemento de que no solo forma parte de la educación a lo largo de la vida, a través de las distintas edades, pero que además debe ser vista como una educación que pueda servir como una plataforma para realmente garantizar el desarrollo sostenible alrededor del mundo. Si podemos revisar nuestros micrófonos, por favor, creo que hay algunos que están abiertos. Entonces, ¿cómo la educación no formal, al no pasar por el currículo educativo público o formal, da las libertades para generar programas donde se puedan abordar elementos que son significativos para la vida de las personas y en este caso para la vida de las niñas? Hay otro elemento fundamental de por qué hablar de educación no formal. Cuando hablamos de alcanzar, por ejemplo, con programas de empoderamiento a las niñas y adolescentes que se han quedado más postergadas, que viven en condiciones de vulnerabilidad o exclusión, por lo regular, el currículo educativo no formal y los sistemas de educación pública no suelen llegar a estas comunidades. Entonces, la educación no formal no solo se convierte en un espacio más dinámico, más abierto, más favorable para incluir temáticas y procesos de empoderamiento, sino que además se convierte en la alternativa para realizarlo, ante la ausencia o la presencia de las instituciones estatales. Pero sobre todo, hace un llamado a ver a la educación no formal como una plataforma creativa y de potencial transformador. Y esto nos lleva nuevamente a pensar, bueno, si estamos hablando de empoderamiento, ¿cómo estamos entendiendo este empoderamiento? Y yo aquí retomo, aunque no logré incluir la cita, no está incluida en esta diapositiva, pero realmente este concepto lo retomo de Naila Kabir, que tiene uno de los conceptos de empoderamiento más utilizados a nivel global, pero también retomo conceptos de las compañeras feministas de la organización CREA de India. Y ellas nos dicen, ambas, tanto Naila Kabir como las compañeras de CREA, nos dicen que el empoderamiento es un proceso activo, es un proceso personal, pero también es un proceso colectivo. ¿Y a qué nos referimos con el proceso activo? Es un proceso en el cual de manera activa, participativa, intencional, vamos a buscar que las niñas se conecten y descubran su poder personal. Y nos referimos con ese poder interno que existe en cada persona. Y para referirme a esto con un ejemplo, me gustaría que nos situáramos y recordáramos lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, las múltiples películas que podremos haber visto sobre el Holocausto judío. Cómo las personas, al enfrentarse a estas situaciones prácticamente de exterminio, ¿de dónde salía esa fuerza para seguir sobreviviendo? No puede surgir más allá que del poder personal que se descubre, inclusive ante la adversidad. Lo que queremos con estos procesos de empoderamiento no es que necesariamente las personas se tengan que enfrentar a la adversidad en un sentido tan cruel o tan profundo, pero sí que puedan descubrir ese poder personal, y a esto a nivel global se le llama el poder dentro, el poder within. Eso implica reconocer ese poder interior, que no es una cosa etérea, sino lo que te permite reconocer tu valor como persona y el poder que tienes, para luego poder conectarte con lo que se llama un poder social o un poder colectivo que pueda no solo movilizar cambios personales, sino transformaciones sociales.
Entonces vemos cómo el empoderamiento parte de generar este reconocimiento de las habilidades y elementos personales para traducirse en un contexto de participación y de transformación. Así es como entendemos en esta nota técnica los programas de empoderamiento. ¿Y qué nos dice la evidencia al respecto? Bueno, al revisar los enfoques basados en evidencia, nos encontramos que tenemos 3 grandes enfoques que realmente reúnen evidencias robustas con los cuales podemos decir que son enfoques que funcionan para empoderar a las niñas adolescentes. El primero es el enfoque de la educación integral en sexualidad. Y aquí les tengo este concepto muy amplio que tampoco intento leérselo, sino más bien es para que lo tengamos ahí cerca. Yo sé que en este grupo tenemos personas que han participado en el diploma internacional, que conocen muy bien este concepto de las Naciones Unidas en las orientaciones técnicas publicadas por UNESCO. Y entonces, entendido la educación integral en sexualidad como un proceso educativo que se centra en un currículo y que va a tomar las nociones positivas de la sexualidad, buscando además abordar al menos 8 grandes áreas temáticas para desarrollar no solo relaciones respetuosas, armónicas, basadas en los derechos humanos, en el respeto propio, pero también en el disfrute colectivo de estos derechos, y es además una educación que ocurre a lo largo de la vida. ¿Qué nos dice la evidencia? Si hay un enfoque que tiene evidencia robusta, es el enfoque de educación integral en sexualidad. Nos encontramos desde los estudios del 2006 iniciales por el doctor Kirby, que nos mostraba y desmitificaba cómo la educación integral en sexualidad no solo no incrementa las relaciones sexogenitales, sino que previene, aumenta la edad de inicio de las relaciones, mejora la comunicación familiar, ayuda a las personas a clarificar sus valores, ayuda a las personas a prevenir las infecciones de transmisión sexual y a utilizar más anticonceptivos, a estar más abiertos y abiertas a la protección y al cuidado de la propia salud, y les permite además tener relaciones más equitativas con sus parejas. Pero no solo eso, tenemos una revisión de evidencias realizada por Nicole Haberland, que revisa los currículos educativos y los programas que buscaban proveer educación integral en sexualidad a las personas, y se encuentra con que los programas que abordan enfoques de género y de derechos humanos suelen ser hasta 5 veces más efectivos para prevenir el VIH, las infecciones de transmisión sexual y otros resultados reproductivos adversos en la vida de las personas. Entonces vemos cómo la educación integral en sexualidad, hoy por hoy, incluso las evidencias relacionadas con este enfoque educativo, han permitido sustentar la idea de que los enfoques transformadores de género suelen ser un acelerador del cambio. Entonces, tenemos múltiples estudios alrededor del mundo que nos muestran cómo la educación integral en sexualidad, ya sea que ocurra dentro o fuera de la escuela, tiene resultados positivos sobre la autoeficacia y el empoderamiento de las personas, porque les ayuda a tomar decisiones más asertivas. Y es porque la educación integral en sexualidad aborda no solo el conocimiento, que esto es un elemento muy importante a remarcar, porque es un enfoque basado en un currículo muy bien fundamentado, sino que también este enfoque buscará trabajar en las habilidades, pero también en la transformación de actitudes. Entonces ahí completamos todo el círculo. Vemos cómo la educación integral en sexualidad nos brinda una plataforma súper rica para el abordaje del empoderamiento. Y no solo tenemos las orientaciones técnicas internacionales para la educación integral en sexualidad publicadas por UNESCO, sino que tenemos además las orientaciones técnicas y programáticas a nivel internacional sobre la educación integral en sexualidad fuera de la escuela, que nos hacen referencia a cómo también estos programas en la educación no formal pueden ser la puerta para llegar a poblaciones que históricamente han sido postergadas o se han quedado atrás, como diría hoy por hoy la narrativa de las Naciones Unidas. El segundo gran enfoque que reviso y que también tiene evidencia sostenible o sustentable para poder decir que es un enfoque que funciona para empoderar a las niñas, adolescentes y a las personas jóvenes en general, es el enfoque de habilidades para la vida. Y aquí lo que les muestro es esta
Se le llama La Rueda de las Habilidades, hoy por hoy, que es una publicación que inicialmente surge en los Estados Árabes y que hoy ya es utilizada a nivel global, donde ustedes pueden observar las distintas habilidades que se trabajan con las personas adolescentes y jóvenes. En este caso vamos a hablar de las niñas, que van desde la creatividad, la toma de decisiones, la negociación, la cooperación, la empatía, la resiliencia, la resolución de problemas, y vemos cómo además nos ponen al centro cómo esas habilidades pueden contribuir no solo al aprendizaje, a la ciudadanía activa, al empoderamiento personal, pero también a la adquisición de habilidades para la vida, el empleo y la adquisición de recursos e ingresos. Pero esencialmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de habilidades para la vida? De manera muy sencilla, la OMS, que inició además este enfoque para la educación, pero además para la promoción de la salud, surge en el contexto de la salud mental y se refiere a las capacidades de adaptación y comportamientos que permiten a las personas enfrentarse a los retos, exigencias o problemas en la vida cotidiana, es decir, a resolver problemas. Son habilidades esencialmente psicosociales. Y se refiere, por ejemplo, hoy por hoy UNICEF las toma no solo como un campo de habilidades en el aprendizaje, en el desarrollo de adolescentes o de la infancia, sino que además están llamándoles que las habilidades para la vida pueden ser habilidades transferibles, es decir, habilidades que ayuden a las personas no solo a enfrentar los problemas cotidianos, sino a adaptarse mejor al mundo del trabajo, a la vida social, a obtener tanto las aptitudes, los valores, las actitudes y las capacidades para no solo vivir en armonía con otros y con otras, sino para sumarse al mundo de las oportunidades y el empleo. El enfoque de la educación en habilidades para la vida, vemos que se enfoca y se centra en las habilidades psicosociales, es decir, la resolución de conflictos y problemas. Sin embargo, una de las cosas que ocurre y que podemos observar en los programas en habilidades para la vida, que lo muestran las evaluaciones globales, pero también lo muestra la evidencia, es que estos programas pueden o no estar acompañados de currículos temáticos. Es decir, hay algunos programas que solo van a estar trabajando en las habilidades sin conectar estos contenidos con otros elementos de la vida, como lo hace la educación integral en sexualidad. Si tú vas a negociar, ¿de qué negociación estamos hablando? ¿En qué contextos de la vida? ¿Dónde vamos a aplicar estas habilidades? Entonces, es un enfoque que ha sido evaluado a nivel global y que hay evidencia robusta que nos muestra cómo contribuye al empoderamiento y a la autoeficacia para las niñas. Sin embargo, también cuando se revisa este enfoque, se hace un llamado a prestar atención que estos programas realmente lleguen a las niñas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad o exclusión. Porque otra tendencia de estos programas es que suelen ocurrir muy cercanos a las escuelas, porque al no tener necesariamente un currículo fundamental detrás, realmente se pueden trabajar en cualquier contexto, sin entrar en ninguna disputa, polémica o contienda respecto a los contenidos, que es algo que se ocurre con la educación integral en sexualidad. Es decir, las habilidades para la vida no enfrentan una oposición en el sistema educativo como sí ocurre con la educación integral en sexualidad. Pero entonces hay dos elementos que hay que considerar. Es necesario acompañarlo de currículos específicos y otro es importante que estos programas realmente alcancen a las niñas que están en las condiciones de mayor exclusión y vulnerabilidad. Y el tercer gran enfoque que también cuenta con evidencia robusta a nivel global es el enfoque al cual le llamamos el enfoque de construcción de activos protectores. Este enfoque lo lanza o lo crea el Consejo de Población, el Population Council a nivel global, y se habla de que hay por lo menos 4 grandes dominios de activos que deberíamos estar trabajando con las niñas. Los activos sociales, los activos cognitivos, los activos humanos o relacionados con la salud y los activos económicos. Y aquí yo les invitaría a que vean de veras esta pieza del rompecabezas de color rosado, porque aquí empezamos también a notar diferencias entre los enfoques. A mí me interesa mucho que logremos identificar que hay similitudes en los enfoques, pero hay diferencias.
Mientras, por ejemplo, la educación integral en sexualidad habla de que las habilidades son un elemento a considerar y trabajar, porque deben ser aplicables a la vida cotidiana, es acompañado de un currículo, es decir, de contenidos, pero además va más allá, quiere ver automáticamente qué está ocurriendo en la transformación de actitudes, de valores y de comportamientos. En las habilidades para la vida lo que se intenta es dar herramientas para resolver conflictos y para navegar mejor los problemas cotidianos de la vida. Y en este caso vemos cómo ya se va acercando también al mundo del trabajo en las propuestas más recientes. Sin embargo, el enfoque de construcción de activos protectores realmente está diseñado para centrar todas las acciones en las niñas que están más excluidas, marginalizadas y lograr un impacto en sus vidas. Entonces, de los tres enfoques, este es el único enfoque que ha sido literalmente diseñado para alcanzar a las niñas más postergadas, a las que están en peores condiciones, a las que están más excluidas y que se pueden quedar fuera de todos los programas. Entonces, este enfoque va a buscar hacer de manera intencionada un acercamiento no solo a las niñas, sus comunidades, sus familias, y trabaja a través de la promoción de lo que se llama las mentorías. O sea, pasamos de tener programas de educadores pares o educadoras pares a tener mentoras, que son jóvenes muy cercanas a ellas, que acompañan la construcción de estos activos para la toma de decisiones y para tener unas transiciones de vida mucho más seguras. Pero les invitaba a ver el elemento económico porque este es un elemento que este enfoque trae a la mesa. Si queremos realmente hablar de empoderamiento de las niñas, tenemos que garantizar que ellas están accediendo al poder, a la toma de decisiones, pero también a los recursos. Porque si no, no podemos hablar de que estos enfoques están siendo realmente transformadores en cuestiones de género. ¿Cómo entienden estos programas? ¿A qué nos referimos con activos? Porque podría ser que ustedes estén diciendo, uy, pero ¿cómo pasamos de las habilidades para la vida, de las habilidades que decíamos en la educación integral en sexualidad a los activos? Los activos son similares a las habilidades para la vida. Sin embargo, un activo es algo con lo que yo cuento, que puede ser tangible o puede ser intangible. Puede ser intangible en la medida que es mi capacidad de valorarme o de reconocer mi poder o las capacidades que tengo, la autoeficacia, la autoconciencia, la autorregulación, pero también puede ser literalmente un activo, este lapicero, por ejemplo, o este post-it, o un cuaderno de notas que va a permitir en algunos casos a las niñas continuar en la escuela o abandonarla literalmente. Otros activos podrían ser, por ejemplo, los productos de salud menstrual, solo para darles un ejemplo. Otro activo puede ser la mentora con la que la niña cuenta a nivel comunitario como un factor protector. Entonces vemos cómo la construcción de activos va desde asuntos que son totalmente tangibles como lo intangible. Otro ejemplo que les puedo dar es que en los activos económicos, por ejemplo, con las niñas se trabaja el hacer un presupuesto, el que aprendan a hacer presupuestos, la educación financiera, el que aprendan a ahorrar, el que hagan, por ejemplo, una alcancía para depositar sus ahorros, y cómo esto se conecta programáticamente con, por ejemplo, la prevención de violencia o cómo actuar ante una situación de violencia. Muchas mujeres se quedan a veces sin capacidad de pedir ayuda porque no tienen siquiera para movilizarse. Entonces, estos programas combinan y se parecen mucho en muchos sentidos porque utilizan también los currículos de educación integral en sexualidad, pero hacen una apuesta adicional y un esfuerzo adicional por alcanzar a las niñas de manera particular. Acá, de una vez, ya les había pedido de antemano disculpas porque les estoy presentando en inglés este análisis comparativo, pero me parece que más que la diapositiva per se, es el análisis que quiero brindarles. Y aquí tenemos el análisis comparativo de los tres enfoques con base en sus documentos, evidencias y estándares. Entonces vemos, por ejemplo, que mientras la educación integral en sexualidad es basada en un currículum, las habilidades para la vida también pueden ser basadas en un currículum, sin embargo, no hay un estándar global tan claro como en el caso de la educación integral en sexualidad, porque nos vamos a encontrar que en muchos contextos las habilidades para la vida o la educación en habilidades para la vida puede ocurrir fuera de un currículo diseñado.
Los activos protectores también están basados en un currículo. La educación integral en sexualidad tiene evidencias, las habilidades para la vida tienen evidencia y los activos protectores también. Los tres tienen estándares. Sin embargo, yo podría decir que el estándar más aceptado globalmente es el de educación integral en sexualidad, o más conocido ampliamente. Las habilidades para la vida tiene estándares, pero son estándares que vienen de alguna organización internacional que son ampliamente aceptados, pero no vamos a encontrar la misma unidad en términos de los estándares. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos estándares de UNICEF sobre habilidades para la vida y tuvimos estándares de OMS a inicios de los 90. Pero vemos cómo no hay necesariamente un estándar colectivo a nivel global. Y los activos protectores, los estándares provienen principalmente del Population Council, que son totalmente robustos porque están basados en evidencia. Mientras la educación integral en sexualidad está centrada en la perspectiva de los derechos humanos, los programas de habilidades para la vida están centrados en los enfoques psicosociales. Y vemos cómo los activos protectores también están centrados en los derechos humanos. Mientras la educación integral en sexualidad está centrada en o pone al centro la perspectiva de género, al igual que los activos protectores, los programas de habilidades para la vida, algunos pueden tener enfoque de género, pero no necesariamente, porque hay países y hay programas que simplemente van a estar implementando programas de habilidades para la vida para la construcción de estas habilidades psicosociales. Cuando la educación integral en sexualidad tiene el estándar de ser apropiada a la edad, los programas de habilidades para la vida, algunos programas son apropiados a la edad, no todos, porque sabemos que son utilizados en múltiples contextos, incluido en situaciones humanitarias. Vemos cómo, por ejemplo, los programas, mientras los programas de habilidades para la vida tienen algunos elementos apropiados a la edad, hay una característica diferente con los programas de activos protectores. Los programas de activos protectores también son programas a los que les llamamos los programas que utilizan los espacios seguros para las niñas, por si alguien ha escuchado, y esto les va a permitir hacer las conexiones. Entonces, mientras la educación integral en sexualidad puede ser apropiada a la edad y debería estar diseñada para ser apropiada a la edad según los estándares, las habilidades para la vida podrían incluir elementos apropiados a la edad, pero los activos protectores van a hacer esfuerzos intencionados para alcanzar a las niñas según sus etapas de desarrollo. Es decir, incluso van más allá en este sentido que la educación integral en sexualidad y las habilidades para la vida, porque van a segmentar. Tiene un estándar de segmentar y diseñar sus programas para que sean apropiados a los subgrupos de edad. Mientras la educación integral en sexualidad centra su atención en el empoderamiento y además aborda las relaciones de poder, vemos que las habilidades para la vida están centradas en el empoderamiento, es decir, en dar las habilidades para que las personas puedan resolver problemas y conflictos en la vida. Y el de activos protectores también es centrado en el empoderamiento. Vemos que cuando la educación integral en sexualidad podría estar adaptada para atender las necesidades de las niñas, por ejemplo, fuera de la escuela, al igual que las habilidades para la vida, en el caso de los activos protectores, están totalmente diseñadas para alcanzar a las niñas adolescentes. Entonces aquí podemos ver ya parte de las diferencias que les comentaba. Mientras en la educación integral en sexualidad, algunos programas puede ser que aborden elementos relacionados con el empoderamiento económico o la dimensión financiera, lo mismo ocurre con las habilidades para la vida. Hoy por hoy, por ejemplo, los estándares de UNICEF hablan de habilidades transferibles, lo cual ya nos conecta las habilidades para la vida con el mundo del trabajo y el empleo. Sin embargo, no podemos decir que todos los programas se adhieran necesariamente a estos estándares. A diferencia, si vemos cómo el enfoque de activos protectores incluye componentes financieros, porque considera que es imposible
hablar de empoderamiento de las niñas si no abordamos la dimensión del dinero, del empleo y del trabajo, del ingreso como elementos para redistribuir poder. Acá encontramos, seguimos con este análisis y vemos cómo mientras la educación integral en sexualidad tiene como estándar ser relevante a la cultura o ser pertinente, al igual que la educación en habilidades para la vida, esto es un elemento que se cruza para los tres enfoques de manera regular. Mientras la educación integral en sexualidad nos va a trabajar lo que decíamos, las habilidades, los conocimientos y las actitudes, vemos cómo los programas de habilidades para la vida o la educación en habilidades para la vida se va a centrar en las habilidades per se. Mientras el enfoque de activos protectores va a estar construyendo, muy parecido a las habilidades para la vida, activos protectores. Entonces vemos cómo también hay otra diferencia. Mientras las habilidades para la vida son más generales y podrían aplicar a cualquier contexto, cuando hablamos de activos protectores o de educación integral en sexualidad, están bien enfocados en aquellas áreas que sabemos que van a ser necesarias para ganar, por ejemplo, más autonomía, toma de decisiones, negociación, prevenir embarazos, prevenir infecciones, prevenir uniones tempranas o matrimonios. Mientras la educación integral en sexualidad podría estar orientada para alcanzar a las poblaciones más postergadas o marginalizadas, al igual que las habilidades para la vida, el enfoque de activos protectores lo va a hacer de manera intencional, porque está al centro de sus estándares. Mientras la educación integral en sexualidad y las habilidades para la vida podrían estar basadas en la comunidad, en el caso de los activos protectores, esto es sí o sí. Son programas que van a estar basados no solo en la comunidad, sino en aquellas comunidades más postergadas. Mientras los programas de habilidad de toda la vida y la educación integral en sexualidad podrían utilizar la noción de espacios seguros específicos para las niñas, vemos que solo el enfoque de activos protectores utiliza realmente los espacios seguros como su intervención central. Vemos cómo tanto las habilidades para la vida como la educación integral en sexualidad tienen en sus estándares que los espacios educativos donde se desarrollen las sesiones deben ser saludables y deben estar libres de violencia, pero forma parte del paquete de consideraciones programáticas, mientras que el de activos protectores va a tener los espacios seguros como su regla fundamental y su metodología central. Si hablamos de participación juvenil, la educación integral en sexualidad habla de participación juvenil, que este incluiría adolescentes. En el caso de las habilidades para la vida, suele hablar sobre todo de la participación de la infancia o de la adolescencia. Y en el caso de los activos protectores, incluye a las mentoras como jóvenes, que desde su participación acompañan a personas más jóvenes en la adquisición de estos activos, competencias o habilidades para la protección de sus propias vidas y ganar empoderamiento. Y aquí hay el último gran elemento que analizo, tiene que ver con implementar estos programas en situaciones humanitarias o de emergencia. Y vemos cómo mientras la educación integral en sexualidad y los activos protectores podrían implementarse y ser adaptados en situaciones humanitarias, el enfoque de educación en habilidades para la vida es el enfoque utilizado en excelencia en situaciones humanitarias por su componente de salud mental y de desarrollo de habilidades psicosociales para no solo la resiliencia, sino la resolución de problemas, conflictos y, bueno, salir adelante prácticamente en las condiciones más adversas. Y entonces, ya para ir cerrando esta presentación y poder irnos a la conversación más colectiva, ¿cuál es la propuesta? Y esta propuesta ustedes la van a encontrar en el documento que les vamos a compartir. Aún no está disponible en la web, pero lo haremos disponible para todas y todos ustedes que están en las comunidades de prácticas, tanto de UNFPA en América Latina como quienes han participado en los diplomas de EIS. La propuesta es un modelo holístico. ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre me encuentro con personas que cuando estoy en procesos de asistencia técnica me preguntan, pero entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿No? Intentando que yo les diga, la educación integral en sexualidad, o habilidades para la vida, o C, el enfoque de activos protectores. Yo creo que no
se trata necesariamente de decir voy a utilizar solo la educación integral en sexualidad o es el enfoque de habilidades para la vida o el de activos protectores. En la práctica me encuentro con que todos los países implementan una combinación de los tres. Pero entonces la propuesta que yo les hago al final en la publicación de la que les estamos comentando y que les estoy presentando es que lo más inteligente debería ser utilizar modelos holísticos para el empoderamiento de las niñas y adolescentes en la educación no formal. ¿Qué significa esto? Utilizar el todo. Es decir, cómo podemos aplicar enfoques y programas que utilicen un modelo holístico que sea capaz, por ejemplo, de utilizar los currículos de educación integral en sexualidad que son totalmente robustos, que tienen un trabajo colectivo inmenso detrás para poder haber llegado a, por ejemplo, la definición de orientaciones técnicas internacionales, tanto para el plano de la educación institucional o formal, como para la educación no formal o fuera de la escuela. Pero ¿cómo somos capaces, además de utilizar la propuesta de las habilidades para la vida, para trabajar estos contenidos desde un enfoque psicosocial que dé herramientas para trabajar y resolver los conflictos a los que nos encontramos en la vida cotidiana y a los que nos seguiremos encontrando? Pero además, ¿cómo somos capaces de incluir, por ejemplo, el elemento o la dimensión financiera, la dimensión de los espacios seguros, las propuestas programáticas de realmente focalizar de acuerdo a la edad, a las necesidades del grupo al que nos estamos dirigiendo, que estas son herramientas que nos las proporciona el enfoque de activos protectores? Entonces, si vemos, más allá de estar buscando si utilizo A, B o C, es puedo tomar lo mejor que me ofrece cada uno de los tres enfoques y hacer una intervención totalmente potente y transformadora en mi contexto. Y voy a utilizar, además, los elementos que el contexto político me permitan. Por ejemplo, hemos encontrado con que algunos países no tienen posibilidades de hablar de educación integral en sexualidad. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen un nombre a los programas y garantizan que los contenidos de educación integral en sexualidad estén totalmente permeados en el contenido. Eventualmente, si las situaciones cambian y las condiciones cambian, bueno, tú puedes ser mucho más abierto, mucho más abierta respecto a cómo este enfoque es un enfoque de educación integral en sexualidad o no. En otros países también corresponde a la historia. Si un país tiene una historia muy larga de aplicar habilidades para la vida, suele la gente estar mucho más abierta a estos enfoques. Lo mismo ocurre con los espacios seguros. Entonces, es decir, podemos tener distintas puertas de entrada, pero no ser excluyentes de las bondades o beneficios que nos pueden proporcionar cada uno de estos enfoques. Y además, añado un componente más para el análisis y la propuesta, y es el no olvidar el poder de las emociones. Y analizo algunos estudios que nos muestran cómo las emociones no solo tienen poder para la transformación, sino para la construcción de movimientos. Entonces, ¿cómo utilizamos no solo los contenidos de la educación integral en sexualidad, las habilidades psicosociales que nos brinda el enfoque de habilidades para la vida, más los elementos programáticos y las evidencias que nos brindan los activos protectores, sino cómo somos capaces además de trabajar a través de los sentimientos y las emociones para hacer que lo que estamos trabajando en estas situaciones que buscan el empoderamiento de las niñas y adolescentes sean no solo perdurables en el tiempo, sino que les conecten con ese poder social o colectivo que permita construir movimientos para la transformación. Entonces, esta, por ejemplo, es se llama La Flor de las Emociones, de un autor, que ahí ustedes lo van a encontrar en el documento, pero que además, si nosotros fuéramos capaces de decir, hoy voy a trabajar la sesión, por ejemplo, de autonomía financiera. Ok, mi tema es autonomía financiera. ¿Con qué contenidos específicos de la educación integral en sexualidad se conecta según las orientaciones técnicas internacionales? ¿Con qué habilidad para la vida se conecta? ¿Con qué emoción se conecta? Y si yo realmente puedo hacer un abordaje que aborde todos esos elementos, yo les puedo asegurar
que esto va a llevar a situaciones mucho más sostenibles, no solo en el aprendizaje, sino en el empoderamiento de las personas. Entonces, bueno, yo me quedo hasta acá con la presentación. Ustedes van a encontrar estos elementos en la publicación que posteriormente tanto Karina como Diego van a estar compartiendo. Y bueno, quedo abierto para sus comentarios, reacciones y como siempre es un placer estar contigo, Karina, y contigo, Diego. Y con ustedes, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, José Roberto, por tu excelente presentación. Realmente has aportado conceptos muy útiles. Y bueno, cuando hablas de esta integralidad, de este enfoque holístico, y de cómo incorporar todos estos enfoques en yo diría, en la educación integral en la sexualidad uno puede enfocar, y de hecho hay programas que ya incorporan, ¿no? Varios de estos enfoques, a veces sin saberlos, sin nombrarlos como tales, pero hay muchos programas donde ya se incorpora el tema del desarrollo de habilidades y competencias para la vida, de la ACE, se incorpora el tema de los activos, además entonces, bueno, es interesante y muchas gracias, José Roberto. Y ahora vamos a dar pie a las preguntas que puedan aparecer en el grupo. Acá están Emma diciendo que le parece excelente, pero a ver si hay alguien que quiera consultar algo. Aprovechemos que está José Roberto para hacer alguna consulta sobre el contenido. A ver, nos aparece Magali Sea, que dice gracias por compartir. Cuando hablas de empoderamiento, creo que también tiene un elemento importante de la resiliencia. Absolutamente, Magali, absolutamente. Incluso el ejemplo que yo les proporcionaba era justamente ese. Como, por ejemplo, vemos que el empoderamiento incluso puede surgir, pues no de manera espontánea, pero como resultado de enfrentarte a la necesidad de, sabes, buscar ese poder que está dentro en cada la persona y realmente impulsarlo hacia la transformación, en algunos casos a la supervivencia. Claro, estos programas quieren que pasemos de la supervivencia a hacerlo de manera intencional para que las personas puedan reconocer ese poder personal, pero además no se quedan solo con el poder personal. Buscan después cómo hacemos de este poder personal un tejido colectivo para la transformación social. Y eso es bien importante porque incluso el concepto de empoderamiento puede estar sujeto a la crítica. Y la crítica precisamente surge porque a veces se ve como un asunto totalmente individualista. Es decir, sí, la persona crece, 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 gana habilidades y todo, pero ¿y cómo se traduce eso en la transformación de sus sociedades, de sus comunidades, de sus países, ¿no? Incluso hay mucha crítica a los programas de empoderamiento o a algunos programas que trabajan con jóvenes, por ejemplo, estos grupos de asesores juveniles, o donde de repente solo 10 personas empiezan a brillar, 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 brillar y crecer, pero en algunos momentos no necesariamente están conectados con esta transformación social. Pero en definitiva, Magali, la resiliencia es un elemento no solo del empoderamiento, sino es un elemento que se va a estar trabajando a través de las habilidades que queremos explorar y reforzar con las personas que participan en los programas. Gracias, José Roberto. Y también pensaba en esto de que existe, ¿no?, el tema de resiliencia comunitaria y también de empoderamiento comunitario, no solo, digo, con estos conceptos que también por estas críticas que ha habido se fueron desarrollando, y también mucho este énfasis de la promoción de la salud, donde se trabaja también todo esto estructural y no solo en estas cuestiones individuales. Emma López, a ver, Emma, levanta la mano, así que adelante, Emma. Gracias, muchas gracias. Primero, pues agradecer el espacio, saludar a José. Gracias por los aportes, José. Yo tal vez nada más como me surge la duda, porque entiendo, pues he visto, digamos, los beneficios de la educación integral en sexualidad, y cuando reforzamos el género, obviamente, pues tiene un impacto en la condición de las niñas y adolescentes y jóvenes. Pero cuando hablamos de este método holístico, digamos, ¿en qué factores, en qué indicadores podríamos ver que se tiene un reforzamiento más fuerte, valga la redundancia? O sí, como en qué momentos, qué beneficios nos trae como con más fuerza. Gracias, Emma. Te voy a dar algunos ejemplos aprovechando que retomas. Por ejemplo, los programas de habilidades para la vida, como les decía,
Puede ser que incluyan el enfoque de género o no, porque son programas centrados en el desarrollo de habilidades psicosociales. Y ojo, voy a hacer un paréntesis. Estoy hablando, recuerden que esta publicación y el análisis que les estoy presentando está basada en la revisión de estándares, de documentos internacionales y de evidencias. Puede ser que nosotros conozcamos programas específicos que sí estén abordando estos elementos. Eso puede estar ocurriendo. Sin embargo, la revisión que he hecho nos muestra cómo, a pesar de que los últimos esfuerzos, porque hay un documento, por ejemplo, de UNICEF, que genera los estándares sobre las habilidades para la vida, lo más reciente, después de OMS en 1994, pero puede ser que estén basados en un currículo, puede ser que no lo estén. Entonces, el género puede estar ahí o puede no estar. Los derechos humanos pueden estar ahí o pueden no estar. Porque lo que se intenta es dar habilidades para que las personas resuelvan problemas cotidianos. En la medida que nosotros, por ejemplo, somos capaces de abordar un enfoque holístico que tome lo mejor de estos tres enfoques basados en evidencia que les presento, en la medida que yo digo que voy a abordar, por ejemplo, los currículos de educación integral en sexualidad y los estándares de la educación integral en sexualidad, inevitablemente voy a estar obligado a abordar género, poder y derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que tengo es un programa de habilidades para la vida, mi programa puede beneficiarse de estos contenidos para no solo abordar la habilidad psicosocial per se, sino conectar esta habilidad con los contenidos específicos relacionados con la sexualidad y entonces traigo el elemento del contenido. Pero si además soy una persona que está abierta a reconocer que hay bondades en los distintos enfoques, el programa, por ejemplo, de construcción de activos protectores me va a permitir saber que hay herramientas con las cuales yo podría hacer que mi programa llegue a las niñas adolescentes que están más postergadas o que viven en condiciones de mayor exclusión y marginalización. ¿Qué significa eso? Puedo hacer un ajuste porque este otro enfoque me da las herramientas para hacerlo. Si lo que yo antes tenía era un programa que trabajaba, por ejemplo, solo con educadores pares, pero la evidencia me dice que los programas de educación de pares son muy buenos para empoderar a los educadores, pero no necesariamente tenemos evidencia de cómo llega esta educación a las personas jóvenes como usuarios o usuarias últimas o beneficiarios de los programas o sujetos de derechos de estos programas. El de activos protectores nos lo va a garantizar, porque el rol de la mentora es un rol mucho más activo y además nos da herramientas de monitoreo que los programas a veces de educación de pares no nos dan. Entonces, estas son las bondades a las que yo me refería. Por ejemplo, la educación integral en sexualidad, claro que da muchos más elementos, pero te va a dar contenidos. Los activos protectores te van a dar, por ejemplo, modelos para la mentoría, para la segmentación, para el monitoreo, y las habilidades para la vida te van a permitir no olvidar la dimensión psicosocial. Entonces, yo sé que la educación integral en sexualidad ya aborda las habilidades. Sin embargo, los elementos psicosociales pueden ser una dimensión, pero no son la única dimensión. Entonces, nos permite, como ves, tener una mirada mucho más rica para el abordaje. Y realmente la combinación de estos enfoques no es tan difícil. Incluso yo me he imaginado, no sé si han visto ustedes estos círculos con los cuales uno puede combinar distintos elementos, ¿no? Como los que solemos usar en planificación familiar y en otros contextos en salud. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una rueda donde tenemos los contenidos de educación integral en sexualidad, las habilidades, por otro lado, y las emociones, tú puedes hacer una combinación súper práctica y hacer adaptaciones sencillas, posibles, pero además súper estratégicas para garantizar que tus programas realmente alcanzan a las niñas de manera mucho más efectiva. Otro elemento, activos protectores, la cuestión financiera. A la educación integral en sexualidad, la dimensión financiera se le puede quedar fuera. Con estos programas nos vuelven a llamar la atención de no olvidar la dimensión financiera,
la importancia de los ingresos para realmente redistribuir poder y recursos. Espero haber respondido. Gracias, José Roberto. Aparece otro comentario en el chat. Sí, yo creo que la ACE, los programas y las acciones que damos de ACE pueden integrar fácilmente estos enfoques, ¿no? De tanto el de habilidades como el de activos protectores, porque te permite, y esa vinculación haría esa potenciación que tú dices. De hecho, hay algunos que a veces sin mencionarlos como tal lo hacen por experiencias que conocemos, otros no tanto, pero bueno, es esto de integrar estos enfoques más holísticos en este enfoque de la integralidad de la ACE que nos puede permitir, como tú dices, dar contenido a enfoques que son más de desarrollo de competencias, ¿no? O de tomar en cuenta otras dimensiones de programación como los activos protectores. Aquí hay un comentario de una compañera y yo creo que vamos a ir cerrando por el tiempo, porque da para mucho, pero dice AN que no, Alba nos habla de que la educación de pares posibilita las relaciones de confianza en las comunidades. Podría ser utilizar la educación de pares y acompañamientos con monitores, monitoras. Bueno, no sé, ahí es un comentario, no sé qué piensa José Roberto, para ir cerrando esa intervención. Gracias, Karina, y gracias, Albanelli. Realmente mi comentario sobre la educación de pares está basado en revisiones de evidencia global. Los programas, las revisiones de evidencia global sobre los programas de educación de pares nos muestran que los programas de educación de pares son muy efectivos para formar buenos líderes y buenas lideresas. Son súper efectivos para promover la participación juvenil alrededor de estos contenidos. Justo donde tenemos a veces la debilidad es cómo estos programas están acompañados de sistemas de monitoreo donde garanticemos que esas habilidades que han ganado las personas jóvenes como educadores pares realmente están llegando a las personas más jóvenes. Por supuesto que se puede utilizar, y a eso me refería con que los activos protectores, como utilizan la figura muy similar a la educación de pares, pero le llaman mentora, porque la persona es un poquito mayor en edad a los grupos que va a acompañar, porque también busca una relación de modelo. Son muy cercanos, no son mucho más grandes en edad, pero busca tener esta diferencia para generar una relación de acompañamiento, pero también de generar aspiración para desarrollarse y de modelos. Entonces, pero creo que se pueden enriquecer mucho los programas, tanto de educación de pares como de mentoras, ¿no? De hecho, los programas de mentoras parten del aprendizaje de los programas de educación de pares. Así que totalmente de acuerdo, Albanel. Bueno, muchas gracias, José Roberto. Yo creo que estaríamos, y bueno, simplemente agradecerte. Esperamos, entonces vamos a difundir la publicación entonces, José Roberto, en los espacios de la comunidad de prácticas y en el espacio de Zumpa. Para quienes pertenezcan a estos espacios van a poder leer la publicación y por supuesto, si tienen alguna consulta, mandarla para José Roberto. Así que muchas gracias, José Roberto, un gusto haber tenido contado con tus excelentes aportes que nos enriquecen mucho como comunidad, ¿no? De prácticas de estos temas. Diego, Muchas no sé si... gracias, Karina. Muchas gracias a ti, a Diego, y solo decirles, compañeras, compañeros, que realmente, si bien es cierto, todos estos enfoques se cruzan en algún momento, también tienen sus particularidades y diferencias. Entonces, ese es el principal interés de esta publicación. Generar análisis para reconocer sus diferencias, sus bondades y cómo podemos utilizarlas en beneficio de nuestros programas. Y finalmente, de las personas en las comunidades. Gracias, Karina, gracias, Diego, y gracias a todas y todos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a ti y a todas las personas que están hoy escuchando aquí la conferencia. Así que seguimos construyendo saberes colectivamente con estos temas. Abrazos. Chau, chau. Gracias.